¿Qué tal? Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes en su programa Cuando te conocí, alfarero. El día de hoy les traemos un testimonio que habla del gran poder de un Dios que es maravilloso y grande. El día de hoy nos acompaña nuestra invitada. Ella es Ruth Noemí Uc Almeida, quien viene a compartirnos cómo fue el proceso tan difícil que vivió a través de una enfermedad al ser diagnosticada con un tumor en la matriz. Y en este largo proceso ella pudo ver la mano poderosa de su Padre Celestial. Así que te invito a que te quedes. Por favor, acompáñanos y sé bendecido con esta palabra de fe, con este testimonio vivo, poderoso, de alguien que también lo puede hacer contigo. Así como lo hizo con ella, así tú también, ese día, hoy puedes recibir tu sanidad. Acompáñame. Hola a todos, Dios les bendiga, les saludo en el amor de Cristo. El día de hoy me encuentro en este bonito programa al cual fui invitada cuando te conocí, alfarero. Es una bendición poder estar aquí y compartir con ustedes el milagro que Dios hizo en mi vida hace un año exactamente. Quiero compartir con ustedes un bonito testimonio, esperando que sea de bendición ahí a todos los que nos pueden ver en casita, y que Dios a través de mi testimonio también pueda tocar vidas, pueda tocar corazones. Y si tú estás esperando o estás buscando una esperanza, déjame decirte que sí la hay. En Cristo Jesús la puedes encontrar. Mi nombre es Ruth Noemí Uc Almeida. Vengo de la comunidad del Ejido 5 de Febrero. Asisto a la iglesia La Hermosa de las Asambleas de Dios. Y por bendición de Dios, mis padres son pastores en esa iglesia. El pastor, el presbítero Daniel Uc, y la pastora, la presbítera Guadalupe Almeida, quienes son mis padres. Y hoy vengo a compartirte lo que Dios hizo en mi vida. Las cosas maravillosas que Dios puede hacer cuando Dios elige a sus hijos, como dice San Juan 15:16, no me elegiste tú a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y hoy puedo decir que Dios me dio una segunda oportunidad para que tú que estás ahí entiendas y comprendas que Jesucristo es una realidad. Y hoy te vengo a decir, hace exactamente un año, en el mes de noviembre, acudí al médico y el médico me detectó un tumor en la matriz. Para el médico no era un diagnóstico exacto y entonces tenían que hacerme más estudios, a lo cual tuve que irme a la ciudad de Mérida para poder conseguir otro diagnóstico. Para llevarles más a fondo, yo, hermanos, a través de los que nos ven ahí en casa, yo exactamente he entrado 5 veces al quirófano. Y esta era una noticia que alarmaba mi corazón, mi vida. Y le lloraba a Dios y le decía, no, Señor, otra vez no quiero entrar al quirófano. Recuerdo ese día, hermanos, donde sentí que la vida se me iba. Y en medio de ese diagnóstico también pude sentir la presencia de Dios en mi vida. Aquel texto que es el que ha marcado mi vida y hasta el día de hoy lo sigo proclamando y lo sigo llevando en mí y se los comparto, y es el texto que se encuentra en Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé. Y el Señor, yo sabía que iba a responder. ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo sé. Pero cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, lo hace. Y Él sabe cuándo. Acepté el diagnóstico del médico. Nos dijo, la operación tiene que ser de inmediato. No hay más. Señor Daniel, le dijo mi papá, no hay más, que su hija tiene que ser intervenida.
Entonces era ahí que yo dije, Señor, es tu voluntad. Y también, hermanos, sabemos que podemos ser levantados en victoria para estas segundas oportunidades que hoy puedo compartir, pero también podemos ser levantados para vida eterna. Y eso es la fe del cristiano, y esa es mi fe que hoy tengo, que Dios me iba a levantar para vida eterna o para victoria. Y aquí estoy compartiendo lo que el Señor hizo en mí. Exactamente el 8 de febrero me llevaron a la ciudad de Mérida. Y ahí empezó, hermanos, la prueba que el Señor me ponía. La economía, en primera instancia, fue una de ellas. Yo soy mamá soltera, tengo 2 niños. Mis papás, vuelvo a mencionar, son pastores de la iglesia. Y pues, económicamente podemos decir que vivimos, por la gracia de Dios, bien. Pero para situaciones como esas, a veces el dinero es necesario. Pero yo sabía que Dios iba a tocar corazones, que Dios iba a mover montañas, como dice su palabra. Y volvía a mí y decía, clama a mí y yo te responderé. Y eso era, hermanos, lo que tenía en mi corazón. Eso era lo que me mantenía con esa fuerza, con esas ganas de seguir adelante y estar en las manos de Dios. Mi familia y yo viajamos a Mérida. Ahí estuvimos un día antes de la operación. Agradezco a Dios también y a todas las personas que Dios puso en mi camino en esos momentos. A mi primo Faustino, que él abrió las puertas de su casa y nos dijo, aquí te puedes quedar después de la cirugía y aquí pueden estar. Ahí empezaba Dios a orar, hermanos. Llegué a la ciudad de Mérida, en Canacín. Al día siguiente acudimos a la clínica Pensiones en Mérida para ser intervenida. Les vuelvo a repetir, ¿quién quiere entrar a un quirófano? Nadie, en verdad. ¿Por qué? Porque solamente eres tú y Dios quien entra ahí. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tus amigos, ni nadie entra más que tú y la confianza que pones en Dios. A las 8 de la mañana llegó el médico. Yo ya estaba en una cama canalizada. Recuerdo, hermanos, algo muy hermoso, porque digo, Dios tiene propósitos. Al lado de mí había una joven que también iba a ser intervenida de lo mismo. Y yo platicaba con ella y me decía, estoy muy nerviosa. Nunca me han operado y hoy tengo miedo de morir. Y yo le dije, yo con esto tiene 5 veces que entro al quirófano. Y mira, aquí estoy. Y sé que una vez más mi Dios me va a levantar. A lo que ella me dijo, ¿eres cristiana? ¿Profesas alguna religión? Yo le dije, sí, soy cristiana. Creo en Jesucristo y asisto a una iglesia en las asambleas de Dios. Y le dije, ¿y tú eres cristiana? No, yo ni voy, ni creo en Dios. Entonces ahí sabía que Dios tenía un propósito. En medio de mi situación, en medio de mi dolor, de mi desesperación, Dios me estaba diciendo que yo le hable a aquella persona. A lo cual yo le dije, yo te invito a que creas en Jesucristo. Hoy por hoy estamos aquí, pero no sabemos si saldremos de aquel quirófano. Y hoy tengo la oportunidad de decirte que después de muerte hay vida, y hay vida eterna. Vamos a entrar las 2 juntas, en una sala tú y en una yo, pero no sabemos si saldremos. Y creo, ¿sabes qué? Que Dios me puso en tu lugar, aquí, al lado, para que yo te diga que Jesucristo existe. Y me dijo ella, sí, quiero que ores por mí. Haz una oración. A lo cual yo estaba orando, le pedía yo a Dios que ambas saliéramos en victoria. Le dije, haz tu confesión de fe, di que crees en el Señor Jesucristo, que lo aceptas.
Y lo hizo, hermanos, amigos. Dios tenía un propósito. Aquella joven que pensaba que no tenía solución, aquella joven que pensaba que no existía un Dios por la situación en la que se encontraba, ese día Dios me envió a través de mi proceso para que ella escuchara su palabra. Recuerdo que cerré los ojos y me puse a cantar. Y ella decía, siento que ya estoy en el cielo. Me dice, cantas, sigue cantando. Llegó el médico y nos dijo, bueno, recuerdo a la mujer, se llamaba Lidia. Me dice, Lidia, tú vas primero. Y yo ahí seguía esperando mi turno. Se fue Lidia y yo me quedé. El médico llegó un poco atrasado y me dijo, discúlpame Ruth, pero se me atravesaron el tráfico, cosas en la otra clínica y vengo un poco atrasado. Ahí me metieron al quirófano. Al entrar al quirófano, hermanos, amigos, ahí empezó aún más Dios a probar mi fe. Cuando al momento que me quieren poner la inyección en la espalda, a la cual todos conocemos, la raquia, la anestesia que hace que se duerman las piernas y todo el cuerpo, ¿verdad? No podían los médicos hacerlo. Estaban ahí luchando conmigo. Recuerdo que dijo el médico, esta operación se va a poner intensa. Agarraron, me sentaron en la cama, de una cama tan chiquitita. Abrieron mis piernas y dijeron, ponte en esta posición, porque de alguna otra manera tenemos que anestesiar. Recuerdo, hermanos, que el doctor tomó mi cabeza, la metió por completo dentro de mis piernas. Era un dolor insoportable estar en esa posición. Ahí venía a mi mente otra vez, clama a mí y yo te responderé. Y yo decía, Señor, haz que esta aguja entre en mi espalda. Muéstrale a ellos que esta operación no es más grande que tú. Cuando yo dije esas palabras en mi mente, amigos, ahí Dios dijo, aquí te respondo. La aguja entró y el médico dijo, gloria a Dios. Era Él que ya se estaba haciendo presente. Recuerda que dije al principio, ¿dónde? ¿Cuándo? No es nuestra voluntad, es la de Él. Cuando Él lo quiera hacer posible, lo hace. El proceso empezó. Yo recuerdo, por la anestesia y todo lo que estaba pasando en ese momento, el doctor abrió y dijo, no puedo creer lo grande que es esto. Está alojado entre su colon, entre su vejiga, entre sus intestinos. Era algo muy delicado. Recuerdo que había una ginecóloga ahí y le dijo, esto está complicado. Cada vez que voy abriendo se pone más complicado. Empezaron los médicos a estar trabajando. Yo solo escuchaba, pero en mi mente estaba, clama, clama, clama. Y venía a mí, hermanos, la imagen de Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. Y Él clamaba a una gran voz, dice su palabra. Le hablaba al Padre y le decía que le responda. Y yo ahí estaba y le decía al Señor, levántame en victoria o levántame para seguir sirviendo en tu obra. Pero hazlo, Señor, hazlo. En una desesperación del médico le dijo, yo ya no puedo. Esta cirugía no la puedo continuar. Ahí con voz de autoridad le dijo esa doctora, César,
mira de este lado, aquí puedes cortar. El médico ya estaba desesperado, ya quería dejarme ahí, pero el Señor a través de esa doctora le dijo, mira, de este lado tú puedes cortar. Y ahí estaba él respondiendo. Cortaron, hermanos, ya estaban limpiando, ya estaban sacando, cuando de repente de mis costillas se empiezan a reventar arterias. Toda la sangre bajaba donde ellos ya estaban limpiando y ya no sabían, porque pues la sangre cubre todos tus órganos y no sabían qué hacer. Ahí el Señor responde. El médico le dice a uno de sus enfermeros, consigue unas esponjas. No sé dónde las vas a conseguir, pero consíguelas para poder detener ese sangrado. Yo solo le clamaba a Dios y le decía, abre puertas, Señor. Mueve montañas, toca corazones. Yo ahí no supe qué pasó, hermanos. Yo dormí. Yo les cuento a mis padres y a los que le he podido dar testimonio igual en persona, que yo tuve un sueño donde el Señor me mostraba a mis hijos ahí en ese quirófano. Y mi hija, la más pequeña, me decía, mamá, tú tienes que seguir luchando. Yo aquí te estoy esperando. Podía ver la cara de mi pequeña. Veía a mi hijo corriendo, ahí jugando. Pasaron, hermanos, varias horas. Pero Dios estuvo ahí dándome paz, dándome tranquilidad. Cuando yo desperté, ya estaba en mi cama, en el cuarto. Recuerdo que cuando abrí los ojos, vi a mi padre postrado ahí en el piso, orando, clamándole a Dios. Despierto, mi cuerpo temblaba, brincaba. Vino el médico y le empezó a explicar a mi papá lo complicado que había sido esa operación, que era increíble lo que había pasado en el quirófano, que lleva 17 años de ser médico y que una cirugía como la que había tenido ese día no había visto jamás. Vidas con propósito, hermanos. Clama a mí y yo te responderé. El Señor tocó a aquella joven que estaba al lado mío. Pudo ver el médico que existe un Dios que mueve montañas. Ahí me quedé. Estuve ahí 3 días en la observación. Todo marchaba bien, hermanos. Todo estaba bien. Y como era una clínica particular, tenía que salir porque la economía, todo lo que ahí te dan, te ponen, todo se va a la cuenta. Mi papá, en la casa de mi primo, adecuaron un cuarto, le pusieron un clima y me llevaron. A los 8 días yo tenía que regresar al hospital para que me quitaran los puntos, si todo marchaba bien. Estuve ahí en la casa de mi primo, nos quedaba poquita economía, pero dijimos, son 8 días, en 8 días nos vamos a la casa. Estuve ahí esperando, pero yo notaba que mis manos se veían blancas, mi cara estaba blanca, no obtenía fuerzas para ir al baño. Mis papás me levantaban, me cargaban como una muñeca de trapo, me llevaban al baño, me regresaban. A la hora de comer también tenían que llevarme a la mesa y todo era así. Yo dije, es un proceso de lo que salgo, de los puntos y de lo de la cirugía. Llegaron los 8 días y ahí Dios tenía preparado todavía grandes cosas para mi vida. Ahí empezó más la prueba, hermanos.
Ahí el Señor nos empezó a probar a mis padres, a mi familia, a mí. Llegamos nuevamente al hospital a que me quitaran los puntos y a revisar todo. Cuando el médico empieza a revisar, se asombra, veo que pone una cara de susto y le dice a mi papá: esta niña está mal. Y yo, ¿qué tengo? Su hija, don Daniel, tiene una fuerte infección. Y si no le quito esa infección, puede invadir todos los órganos. Pero si por fuera yo me veía muy bien, yo ya quería ir a casa. Pero ahí el médico dice otra cosa. Y ahí otra vez dije: Señor, no me lleves si tú no vas a mi lado. Y nuevamente clama a mí, clama a mí. Hicieron la limpieza profunda. Volvieron a remover esa herida. Todavía lo recuerdo, amigos, era algo muy doloroso. Yo decía: Señor, ¿por qué tengo que pasar todo esto? He pasado tantas cosas y aún sigo pasando más. Recuerdo que mi papá lloraba por todo lo que me hacían. Mi tía ahí estaba a mi lado. Era tan doloroso, pero Dios estaba ahí conmigo. Dijo el médico: no te puedes ir. Necesitas quedarte más tiempo. Necesitas estar aquí en medicamentos, en limpiezas. Necesito quitar toda esa infección. Regresamos otra vez al cuarto. Y entonces regresamos aquí al cuarto. Según, hermanos, en derrota, en desaliento. Pero ahí estaba mi familia esperándome, mis hijos, mi mamá. Y ese cuartito, amigos, hermanos, se volvió un cuarto de oración, un cuarto donde podías ver ahí a mi familia en el suelo, orando, clamando. Ahí empezó Dios a probar a los pastores del 5 de febrero. Ahí empezó Dios también a probar su fe a través de su hija. Pasaron los días y la economía empezó a escasear. La comida. No estaba yo sola, estaban ahí mis dos niños, mi tía, mi mamá, mi papá. Ahí estábamos. Para no preocuparme, mis papás no decían que no había economía. Yo necesitaba estar bien. Pero yo podía darme cuenta de la desesperación que había. Clama a mí y yo te responderé. Recuerdo que la mamá de mi primito, el hijo de mi primo que nos prestó el cuarto, ella, hermanos, trabaja en el ejército, en la naval. Y empezó Dios a decir: aquí estoy. Le hablaba a mi tía y le decía: venga, doña Gloria, a la casa a buscar carne, a buscar despensa. Sé que su sobrina está enferma y aquí tengo carne, tengo pollo, tengo huevo. Mi tía agarraba e iba a buscarlo. Frutas, verduras,
empezaron a llegar de quien menos lo imaginábamos. Clama a mí y yo te responderé. Recuerdo que mi papá ya estaba desesperado y dijo, ¿qué podemos hacer? Y lo maravilloso es que a través de todo este proceso todos fuimos instrumentos para llegar a vida de otros. Yo recuerdo que le dije a mi papá, tú sabes predicar, háblale a los pastores de aquí de Mérida y dile que te inviten a predicar a su iglesia. A través de ellos Dios puede mandar una bendición. Eso es lo que tú sabes hacer, papá. Mi papá empezó a mandar mensajes a los pastores, a los siervos allá en Mérida. Y por gracia y misericordia de Dios le contestó uno. Y le dijo, siervo, domingo puedes asistir a la iglesia. Aquí te esperamos para que compartas la palabra. Fueron mis papás, mis 2 niños. Mi tía se quedó en casa conmigo. Ellos fueron. Mientras ellos fueron a predicar, yo en casa con mi tía empezamos a orar. Empezamos a decirle al Señor, toca corazones, mueve esa montaña. Creemos que tú vas a responder, Señor. Acudieron a esa iglesia, donde quiero darle también las gracias hoy al pastor Remigio Uchín y a su amada esposa, quienes ese día abrieron las puertas de su iglesia para que mis padres puedan ir y compartir la palabra. Ese día fueron, predicaron. El pastor al final de la predicación le dijo a mi papá que ese mensaje que él había llevado, la iglesia lo estaba necesitando. Que Dios a través de su palabra había hablado a esa iglesia. Vuelvo a repetir, Dios usó a todos con un propósito. Y mi papá también a través de ese proceso pudo ser usado por Dios. Los hermanos que se acercaban a saludar a mi papá le decían, siervo, recibe esta bendición, recibe esta bendición. Ahí Dios empezó a responder, hermanos, amigos. Dios responde, ¿cuándo? ¿Dónde? Donde Él diga, donde Él quiera, a la hora que sea necesario, Él responde. Dice su palabra que pacientemente debemos esperar, como la lluvia, cuando Él hace descenderla del cielo. No sabemos cuándo, pero llueve a su tiempo. Ese día podíamos ver que estaba lloviendo esa lluvia que necesitábamos de bendiciones. Mis hijos también fueron probados ahí. Y hoy por hoy, toda mi familia estamos más congregados y más dispuestos a servir a nuestro Dios. Mis niños habían pasado casi ya más de 15 días encerrados ahí conmigo. Comíamos lo que yo comía, verduras, pollo, pero son niños. Y tenían tantas ganas de comer una pizza. Me dice mi mamá, los niños ese día, Ruth, querían comer una pizza. Los hermanos nos trajeron una bandejita de panuchos y nos dijeron, siervos, aquí está su cena. Y nosotros nos fuimos a un parquecito a esperar que pasaran por nosotros por tu primo. Y los niños, mami, ¿no nos puedes comprar una pizza? Y le dijo a mi mamá, hijos, vamos a llevar este dinero para que tu mamá tenga medicinas.
para que a mamá le puedan hacer la limpieza que ella necesita a su herida. Vamos a comer estos panuchos. Mis hijos se quedaron y dijeron, sí, mamá. Allí estaban sentados cuando de repente llega el carro del pastor y les dice, siervos, no se han ido, vamos a la casa, los voy a llevar a cenar a la casa. Y mi papá le dijo, ya nos vienen a buscar, varón, vamos, siervo, vamos. Pues vamos, nos subimos. Cuenta mi papá y mi mamá que se suben al carro. Llegan a la casa de los pastores. Permítame, dice la pastora, voy a traer algo para que cenen los niños. Va y trae una pizza. Le sienta una pizza, a lo que hoy mis niños también lo recuerdan. Y dice mi mamá que mi hijo, el mayorcito, le dijo, mami, Dios es bueno. Y ahí mis niños también, hermanos, estaban viendo la mano poderosa de Dios. Son inocentes, pero ¿quién más escuchó que ellos querían comer una pizza? Dios. Dios también ahí sembró esa semilla en el corazón de mis niños. Regresaron a casa. Ahí estábamos en el cuarto. Volví a ir al médico. Yo iba cada segundo día al médico a que me revisaran, a que me limpiaran. Necesitaba yo estudios de sangre, necesitaba yo ultrasonidos, necesitaba yo estar tomando continuamente medicamentos que todos tenía que comprar. En una ocasión necesitaba yo urgentemente una inyección para aquella infección tan fuerte. Lo anduvimos consiguiendo en todas las farmacias, no lo conseguíamos. Mi primo le habló al Hospital Naval y preguntó si tenían ese medicamento, a lo que lo consiguió. Clama a mí. Ahí estaba la mano poderosa de Dios. Recuerdo que ya estábamos tirando la toalla, el dinero ya cada día más era poquito. Yo ya me estaba dando por vencida, pero en mi ser decía, yo estoy contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Y venía a mí ese versículo que dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Ese día llegó mi hermano José y mi mamá le dijo, si Ruth mañana no está bien, si su herida todavía sigue con esa fuerte infección, la van a volver a intervenir, la van a volver a meter al quirófano. Y le dijo José a mi mamá, no mamá, mi hermana se levanta en victoria y vamos a orar. Vamos a orar. Y recuerdo que en ese cuartito nos unimos y empezamos a orar. Dios empezó a tocar los corazones, a ministrar. El Espíritu Santo ahí empezó a hacer su manifestación a través de aquella oración. Al día siguiente tenía que presentarme nuevamente con el médico. O me volvían a meter al quirófano o volvía yo a casa, restaurada, sana. Recuerdo, hermanos, que esa noche yo anhelaba comer una gelatina. Le dije a mamá, tengo ganas de comer una gelatina. Mi mamá, con los ojos llorosos, no hay, hija. Estábamos ahí, amigos, acostados en ese cuartito, cuando tocan la puerta.
abre mamá y era un vecino. En Canacín nosotros no conocíamos a nadie, más que a mi primo. Pero los vecinos se daban cuenta que había gente nueva ahí. Pero Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, toca corazones, mueve montañas cuando tú le clamas a Él. Yo solo dije, Señor, quiero una gelatina. Esa tocada de puerta era el vecino. Recuerdo que llevó unos frasquitos de yogur. ¿Y qué creen? Era gelatina. Mi mamá los agarró y les dijo, vecino, muchas gracias, que Dios lo bendiga. De nada, vecina. Yo sé que ustedes están pasando por un proceso, pero si algo les sirve, aquí les traigo unas gelatinas. Entró mi mamá y me dijo, mira qué te acaba de mandar papá Dios. Y la gelatina que yo quería ya estaba ahí. Cosas grandes y maravillosas empezó a hacer mi Dios. Ahí, la segunda parte del versículo que yo les dije al inicio, clama a mí y yo te responderé. Pero dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios ahí estaba haciendo maravillas en nuestras vidas. Tocaba corazones, abría puertas, movía montañas. Cuando pensamos que estábamos solos, cuando pensamos que nadie nos respondía, Él empezó a responder. Él empezó a decir, aquí estoy. Es un proceso que tienes que pasar. Es un proceso por el cual yo me voy a glorificar en ti. Esa noche entregué mi vida a Cristo y le dije, Señor, mañana voy al médico. Mañana se decide mi situación. Ayúdame, Señor, a confiar en ti. Dame la seguridad que necesito. Quita todo temor de mi corazón. Y llévame nueva cuenta a ese hospital. Y haz lo que tú quieras hacer conmigo. 2 palabras dije, hermanos. Si es para victoria, yo te serviré hasta que tú vengas por mí. Y si es para vida eterna, iré a gozarme contigo. Fuimos al médico, entramos, revisó el médico nuevamente. Ahí estábamos esperando la respuesta del médico. A lo que el médico, cuando iba a revisar, le dijo a mi papá, ya tengo preparada una ginecóloga. Si Ruth ahorita sale nuevamente con la infección, ya viene la doctora para volver a intervenir esa herida y ver por qué razón sigue la infección ahí. Y le dijo mi papá, no, doctor, mi hija ya no va a volver a ser intervenida, porque Dios ya restauró su cuerpo, Dios ya restauró esos órganos. Le dijo el médico, bien, don Daniel, si usted dice que hay un Dios, ese Dios hoy se manifiesta en la vida de su hija.
pasé a la sala de revisión. El médico empezó a abrir, empezó a revisar. ¿Y qué creen que dijo? En verdad sirven a un Dios poderoso. Hoy Ruth se va a casa. La infección ha cedido. Con medicamentos que ella siga tomando, pasará. Me abrazó y me dijo, niña, hoy regresas a casa. Recordaba, hermanos, esas frases cuando el Señor decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Estás pensando que no hay solución a tu problema? ¿Estás pensando que la enfermedad es muy grande y no puede ser sanada? Hoy quiero decirte que Dios me dio la oportunidad de estar aquí para testificar y proclamar su grandeza. Y decirte a ti que estás ahí en casa, que hay una esperanza en Cristo Jesús. Que Él hoy te ama. Y a través de esta mujer que puedes ver aquí, a través de mí hoy, usa mis labios y usa mi cuerpo y todo lo que ahí pasó para decirte que el médico de médicos, que el último que tiene la palabra, que el mejor diagnóstico que tú puedes recibir es de Jesucristo. Él te ama y hoy a través de este medio llega a ti y te dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y te enseñaré cosas grandes, maravillosas que tú no conoces. El Dios que yo sirvo es un Dios de poder. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y ese Dios hoy yo te vengo a ofrecer. A ese Dios que hace más de 2000 años hizo milagros, hoy lo sigue haciendo. Ese Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Ese Dios quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu situación. No sé cuál sea la situación que tú estás atravesando, de cualquier tipo que sea, el Señor responde. Solo tienes que hacer una confesión de fe. Solo tienes que abrir tu corazón y dejar que Él more en ti. La vida hoy en día, amigos, no la tenemos comprada. Hoy estamos sanos, mañana ya estamos enfermos. Lo que quiero decirte, y el día de hoy, Cristo llega a ti a través de este mensaje. Jesucristo te ama. Jesucristo te invita a que le des la oportunidad de entrar en tu corazón. Hoy soy un milagro. Soy ese milagro andando para llevar el mensaje de salvación a ti, amigo, amiga que me ves. Y no voy a dejar de servir a Dios, porque Él me dio la oportunidad de estar aquí para seguir sirviendo hasta que Cristo venga. Gracias por escucharme, a mis hermanas que me hicieron el honor de invitarme. Dios las bendiga. Y a través de esto, hoy
testifico el poder de Dios que Él hizo en mi vida. Que el Señor les bendiga. Espero que ese testimonio haya traído para ti una palabra de fe, una palabra de esperanza. Porque quizá tú estás en este mismo caso que acabas de escuchar. Quizá piensas que ya no hay salida a tu problema, a tu necesidad. Pero lo has escuchado. Hoy, una mujer guerrera, una mujer valiente, una mujer esforzada, nos vino a compartir el testimonio que tú escuchaste, en donde claramente podemos ver que Dios es real, que Dios aún tiene su misericordia en esta tierra. Así que si aún no lo has buscado, yo te invito a que lo hagas. Quizá esa enfermedad que te han diagnosticado te tiene en un estado en donde te encuentras deprimido, angustiado, quizá pensando tomar una decisión fatal. Hoy has sido testigo de que Dios sigue obrando milagros, de que Jesús escucha nuestras oraciones, de que así como hizo milagros hace 2000 años, hoy también sigue vigente, sigue obrando en cada vida, en cada corazón que rinde su vida a Él. Esa palabra, clama a mí y yo te responderé. Hoy esa palabra ha sido para ti. Ha sido para ti. Atesórala en lo más profundo de tu corazón. Y ahí mismo, ahora mismo, ahí donde tú estás, dobla tus rodillas y clama, clama, clama al Señor. Hay una palabra en el libro de San Marcos, donde el Señor sanó a un ciego, a Bartimeo. Pero ¿sabes? Bartimeo no sintió vergüenza. Para Bartimeo no hubo nada imposible porque él clamó por su milagro, así como lo hizo Ruth en ese proceso tan difícil que a ella le tocó vivir. No fue una vez, no fueron 2 veces. Ella ha sido probada 5 veces, y de formas muy dolorosas. Pero hoy, para la gloria y honra de un Dios misericordioso, de un Dios bueno, ella ha venido a compartirnos esta palabra. Así que amigos y amigas, por favor, no te olvides de compartir este testimonio, porque en algún lugar alguien está necesitando esta palabra para levantarse de esa cama de enfermedad. Clama a mí y yo te responderé. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sé como aquellas mujeres de fe que le creyeron a Jesús y arrebataron la palabra de bendición. Hoy tú puedes ser sano, hoy tú puedes ser libre de esa enfermedad. Este ha sido tu programa, Cuando te conocí, alfarero. Que Dios te bendiga y por favor comparte este testimonio con aquellas personas que tú conoces y que sabes que están en necesidad. Dios no se olvida de ti. Dios es nuestro alto refugio en toda circunstancia, por muy difícil que ésta sea. Recuerda, Dios te ama y nunca te abandonará. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.